Cuando me invitaron a hacer esta charla, debo confesar que llegó en el peor de los momentos, porque, bueno, es una charla sobre los procesos creativos y sobre las claves escriturales. Y en este momento yo estoy escribiendo una novela, un género que no conocía para nada, porque, o sea, que conocía, pero conocía muy poco, porque en el último tiempo había estado dedicada, por lo menos los últimos 3 años, a escribir solo cuentos y a leer solo cuentos para poder sumergirme en el género de manera totalmente completa. Y porque jamás había pensado en la novela. Yo a veces, o sea, tengo amigos escritores y generalmente lo que uno va haciendo es recolectar ideas, anotarlas por aquí y guardarlas para más adelante. Y la verdad es que me pasaba que nunca se me ocurrían ideas para novela. Entonces, estoy en un pésimo momento creativo. Soy como un poco estancada, si se podría decir. Estoy un poco cansada. Pero justamente eso hace que sea el mejor, ¿cierto? Porque como me vi obligada a pensar cómo funciona la literatura, cómo funciona la creatividad, cómo funciona los procesos creativos en general. Y yo pienso que la creatividad siempre surge de esos momentos, de las crisis, ¿cierto? Ahí puse como una especie de etimología de la palabra crisis, ¿cierto? Viene del griego black y del verbo krinei, que significa separar o dividir, ¿cierto? O sea, cuando tenemos dudas, cuando tenemos que tomar un camino, cuando tenemos que elegir, es cuando necesitamos ser creativos y cuando en el fondo nacen las mejores respuestas, ¿ya? Nada nace de la zona de confort, por decirlo en términos como más, no sé, de coach, pero en términos artísticos las crisis son muy importantes, ¿cierto? Cuando las sociedades están en crisis, cuando los valores están chocando, cuando hay puntos, que hay fuerzas que están en pugna, de ahí nacen las mejores historias y ya lo saben los griegos, saben mucho sobre eso. Bueno, entonces la idea de esta charla es justamente dar cuenta de eso, ¿cierto? Dar cuenta de que para el proceso creativo es muy importante estar entre tensión, ¿ya? No de entretener y también, pero de estar entretenido en algo, en una tensión permanente. Si no, no funciona mucho, o esa es al menos mi visión. Bueno, para ordenar un poco la charla, me pregunté, bueno, obviamente quise hacerla como de una forma ordenada, mi cabeza no tiende a funcionar de esa forma, entonces lo que voy a hacer es un poco ir dando conceptos sobre lo que a mí me parece que es la literatura o sobre lo que yo he visto a lo largo del tiempo que son conceptos importantes para la literatura y a partir de eso dar ejemplos que me fueron significativos a mí en mi proceso escritural, ya sea en mi primer libro de cuentos, como luego yo pude hacerlo eso como en la práctica, ¿ya? Y bueno, fue muy bonito porque hace tiempo que no volvía como a indagar. Esto no es algo que hacen, o por lo menos no es algo que yo hago como escritora generalmente, preguntarme tanto sobre la literatura, como que a veces las historias fluyen nomás. Entonces es muy interesante volver a eso, porque, por ejemplo, encontré ese concepto de literatura imaginativa que yo jamás en la vida había ocupado. Siempre en la U habíamos ocupado ficción o literatura seca y me pareció que solo eso, como encontrar ese nuevo concepto para definir lo que yo hago, es ya una ganancia. Bueno, ¿qué es una de las mejores definiciones que yo he encontrado sobre lo que es literatura en términos generales, más allá de la ficción? Es esa, ¿cierto? Algo que le pasa a alguien. Y bueno, esa especie de dibujo lo hice yo, me costó mucho hacerlo en el PowerPoint. ¿Por qué está relacionado con esa frase? Porque lo que necesita la literatura es movimiento, ¿ya? Es acción, es un punto de quiebre, ¿cierto? O sea, no podemos contar una historia si la historia es así plana, ¿cierto? Tenemos que tener
puntos de tensión, ¿cierto? Tenemos que tener contrapunto, tenemos que tener en el fondo un avance, ¿ya? Y en ese sentido eso se logra con los cambios, no tiene que ser un gran cambio como Edipo mató a su padre y se acostó con su madre, puede ser cambios más pequeños, ¿cierto? Pero tiene que pasar algo. Generalmente en la literatura lo que pasa son cosas más bien tristes o violentas, no es lo general como, qué sé yo, me gana el Kino, no, ¿cierto? Pero también hay historias que son así, como, no sé, pienso siempre en el Lobo de Wall Street, ¿cierto? Que no es que le pasen cosas malas necesariamente, pero da cuenta de un movimiento constante. Tiene muchos quiebres. Ahora, para complementar esto, ¿cierto? Me pareció que también era importante como argumentar no solamente qué es la literatura, sino también en su misma definición que contenga su valor. Bueno, eso es porque a mí me gusta la literatura. Entonces trato de buscar por qué la literatura es mejor que los videojuegos o etcétera, ¿cierto? Es una lecera de todas formas, pero eso es lo que suelen hacer como los teóricos de la literatura, ¿cierto? Dar como con la forma excelsa, como mejor de hacerla, ¿cierto? Y bueno, yo estudié literatura, si puedo contar algo de eso, es que definitivamente afectó en la forma con la cual yo me empecé a relacionar con la literatura. Yo entré a estudiar sin ser una gran lectora, de hecho siendo una lectora promedio, incluso menos que el promedio. En esa época me interesaba mucho más, no sé, la política, estaba la Revolución Pingüina, etc. Y llegué a la carrera por casi como nuevamente una intuición. Decidí no estudiar historia y filosofía y me fui por la ficción, pero nunca supe bien por qué. Pero ya estando allá me enamoré de la carrera, me enamoré de, no sé, de la historiografía, de la literatura, de la teoría, y entre todo eso que pude conocer, ¿cierto? Porque en el fondo la literatura, decir qué es la literatura es como algo imposible, ¿ya? Desde Aristóteles en adelante hasta nuestros días, distintos teóricos han tratado de dar una respuesta a eso y la verdad es que es un arte, entonces cada respuesta tiene que ver con cada subjetividad y con cada momento historiográfico en el cual se da esa respuesta, entonces es imposible. Pero aún así yo me quedo con una, ¿cierto? Ah, bueno, este era un ejemplo de lo anterior. Esta es una frase de Tolstoy, voy a ir ilustrando como con frases, ¿cierto? Una frase que me gusta mucho porque encuentro que da muy bien cuenta de este movimiento, de este cambio, ¿cierto? Esta es la primera frase con la que parte Ana Karenina, ¿cierto? Un libro muy importante, digamos, para Occidente, y es maravillosa, ¿cierto? Todas las familias felices se parecen, las desdichadas lo son cada uno a su modo. Punto aparte, todo está patas arriba en casa de los Oblonsky, ¿cierto? O sea, eso es la literatura, es enseguida un cambio, ¿cierto? No está todo así, todo está patas para arriba, ¿cierto? Hay algo que tiene que ser solucionado. Y también lo más bonito, ¿cierto?, es justamente que habla de ese concepto de la desdicha, ¿cierto? Como que uno puede encontrar ahí belleza, ¿cierto? Arte. Las familias que se parecen y que son felices son las de los cereales para comer, ¿cierto? Y entonces es interesante la concepción de desdicha y felicidad que se puede tener de ahí. Bueno, volviendo atrás, estoy un poco nerviosa. Volviendo a lo que estaba, les decía yo, esto no lo pesquen como que me fui envolada en esta parte, pero yo lo voy a resumir. Este es un teórico alemán que yo conocí en la universidad que se llama Walter Benjamin. Es un teórico marxista, entonces él entiende la literatura desde la praxis, desde lo práctico. Para él toda cosa tiene que tener una función, ¿cierto? No sé, Francis Ford Coppola siempre decía que si todas sus películas eran malas y a nadie le gustaba, por último, siempre en toda película él mostraba una receta de cocina italiana. Entonces tenía como su adherido, su función aparte. Es algo parecido. Benjamin centra
como su reflexión en torno al narrador. Y dice que digamos, lo más importante, ¿cierto?, como lo central en el narrador, es la transmisión de la experiencia. ¿Y qué es la transmisión de la experiencia? Es lo que nosotros podríamos llamar el conocimiento que se pasa de boca en boca, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que el narrador actúe igual como podría hacerlo un abuelo con su nieto, ¿cierto? Le cuenta una historia, le cuenta un mito, le cuenta de su memoria, y en esa historia hay una especie de sabiduría, hay una especie de consejo, ¿ya? Es muy lindo en el sentido que él plantea la literatura, porque es comunitario, ¿cierto? Es un diálogo que sirve para un futuro como mejor, ¿cierto? Ahora, ¿cómo se logra ese conocimiento? Con mucha experiencia, ¿cierto? Como lo dice su misma palabra. Y esa experiencia se gana con los años, o sea que yo soy una patúa estando aquí, ¿cierto? Porque, o sea, para Benjamin yo no debería ser llamada como narradora ni nada parecido, pero se logra para él de dos formas. Uno, viajando mucho, y él lo llama como el marino mercante, ¿cierto? Uno cuando viaja conoce el mundo y después puede volver y contar a la gente, así es el mundo, ¿cierto? En términos metafóricos. Y el otro es el sedentario, el campesino sedentario, o sea, las personas aprenden también, no solo viajando, sino que aprenden también si se quedan en su lugar de origen y conocen sus costumbres y conocen sus habitantes, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ese consejo, ¿cierto?, del cual nos habla Benjamin, no tiene por qué ser como una respuesta, digamos, literal, ¿cierto?, sino que es una propuesta, ¿cierto?, que avanza en el futuro, que se actualiza en el futuro, ¿cierto? La literatura permanece, nosotros todavía seguimos leyendo a Heródoto o seguimos leyendo a los trágicos griegos, etcétera, porque esa lectura siempre se actualiza, nunca es la misma, nunca es obvia, ¿cierto? Voy a mostrarles un texto, este texto está largo, pero es el único largo que vamos a leer, ¿ya? Para no aburrirlos, porque pienso que representa muy bien la idea de Benjamin sobre la narración y sobre la literatura. Lo voy a leer en voz alta y ustedes, si quieren, me acompañan. No en voz alta, leyendo en su mente. Dice: la policía y el servicio de emergencia no le afectan en absoluto. La voz del esposo suplicante no produce el efecto esperado. La mujer sigue en la cornisa, aunque amenaza que no por mucho tiempo más. Me imagino que soy yo quien va a tener que disuadirla para que no se tire. Veo la situación y sucede de la siguiente manera. Le cuento la historia de un hombre en Bogotá. Era un hombre rico, un industrial al que secuestraron para pedir rescate. No era un drama televisivo. Su mujer no podía llamar al banco y en 24 horas le resultaba imposible conseguir $1 millón. Le llevó meses reunir esa cantidad. El hombre tenía una afección cardíaca y los secuestradores tenían que mantenerlo con vida. Escuche esto, le digo a la mujer de la cornisa. Sus captores le obligaron a dejar de fumar, le cambiaron la dieta y le forzaron a hacer gimnasia todos los días. Lo tuvieron bajo ese régimen durante 3 meses. Cuando se pagó el rescate, liberaron al hombre. Su médico le hizo un chequeo, comprobó que el estado de salud del hombre era excelente. Le digo a la mujer lo que dijo aquel médico, que el secuestro era lo mejor que podría haberle ocurrido. Quizás no sea una historia adecuada para que alguien decida bajar de una cornisa, pero la cuento con la intención de que la mujer que está subida en la cornisa se haga una pregunta. La pregunta que se le pasó por la cabeza a aquel hombre de Bogotá. Se preguntó: ¿cómo sabemos que lo que nos ocurre no es bueno? Bueno, esta es una escritora gringa que se llama Amy Hempel. Es muy lindo, ¿cierto? Porque en el fondo lo que ella está tratando de hacer es imaginar una situación de partida. Es como ficción dentro de la ficción. Imagina que aconseja a alguien, ¿cierto?, que está intentando suicidarse. Y lo aconseja con una historia, la historia del hombre de Bogotá. Entonces, justamente a eso apunta Benjamin, ¿cierto? Las historias nos sirven como guía, ¿cierto?
Ahora, esa guía tiene que ser una autoridad, ¿cierto? Una autoridad en el sentido no como dictatorial del término, sino en el sentido de alguien en el cual podemos confiar, ¿ya? ¿Algo está sonando? Ah, es como la alarma de acá, perdón. Me emociona hasta ahora. Me estoy despertando, así es la vida del escritor. Bueno, el hecho es que esto es lo que cuando yo escribí al principio, o sea, nuevamente, este es mi primer libro y no es que uno sea tan inteligente y piense todas estas cosas, se van dando mientras uno va escribiendo, después cuando te hacen entrevistas uno se va enterando también, etc. Pero una de las cosas que yo quería lograr con mi literatura, o que quería probar con mi literatura, era justamente eso, ¿cierto? Como situaciones comunes. Yo quería hablar de personajes comunes y corrientes, no de asesinos, no de, no sé, suicidas incluso, sino de gente que tiene una hora de colación entre la 1 y las 2, toma su tupper, se va al pasto, conversa, y en esa rutina monótona, aunque parezca muy nada, ¿cierto?, se van dando cambios, ¿ya? De eso quería hablar yo en mi literatura y también quería un poco que la gente se viera, no sé si reflejada, pero al menos tuviera destellos, ¿cierto? Cuando uno lee a veces tiene destellos de identificación, no siempre positivos, generalmente negativos, como por ejemplo en este caso. Este es también es el principio de un cuento de Lori Moore, de una escritora gringa también. Dice, Mary salía simultáneamente con 2 chicos por primera vez en su vida. Eso explicaba más ropa que lavar, un contestador automático y oscuros viajes a solas en taxis que, en Cleveland, debían pedirse por teléfono, aunque escribía postales a sus amigos recomendándolo. ¿Qué es salir con 2 chicos? ¿Cierto? Cuando yo leí esto me sentí profundamente como impactada, ¿cierto? Porque me vi, o sea, si alguien ha sido infiel, sabe inmediatamente que esos oscuros viajes a solas en taxi ocurren. O sea, digamos, cuando uno es infiel profesionalmente, ¿cierto? En aquellas primeras veces en que uno es infiel, cuando importa, ¿cierto? Que no te pillen cuando uno cree que se va a acabar el mundo porque lo pillen, bueno, uno gasta plata, harta plata en taxi, ¿cierto? Porque no te pueden pillar quizás a qué hora andando en quizás qué comuna. Y vayan al taxi, va llena de ropa, ¿cierto? Y son 15 lucas. Eso me lo contaron, yo no lo vi. Bueno, el hecho es que yo leí eso, ¿cierto? Y oscuros viajes a solas en taxi y enseguida el corazón como que se movió, ¿cierto? Porque yo dije, eso me pasó a mí, o eso es tal cual lo que yo sentí cuando lo hice. Oscuros viajes solos en taxi, ¿cierto? Caro faltó, pero bueno. Entonces, eso era lo que yo quería hacer, digamos, de mi literatura, que las personas ambicionar no a que se sientan reflejadas solamente, sino que puedan encontrar algo sobre como el género humano ahí, ¿cierto? No algo así como demasiado filosófico, lo que sea, algo pequeño, ¿cierto? Y porque en el fondo cada día uno va tomando decisiones en la vida pequeñas, grandes, y son esas decisiones, ¿cierto?, las que van haciendo los cambios en la vida de una persona. Y eso era lo que yo quería reflejar, que también se pueden llamar como conflictos morales, ¿cierto? Cuando uno se ve enfrentado a sí mismo, cuando nuevamente está en crisis y tiene que decidir qué hacer, si salvarse uno o salvar al otro, o no salvar nada y ser un cobarde, ¿cierto? Eso es lo que más me atraía en términos temáticos de la literatura. ¿Por qué? Porque, como dije, hay un aprendizaje, no un aprendizaje, porque yo no creo que uno aprenda, que uno sea mejor persona después de leer libros, pero al menos
se siente con los pies más en la tierra, ¿cierto? Más asentado, como uno dice, ah, esto también le pasó a alguien, qué bueno, ¿cierto? Una amiga siempre me dice cuando le cuento penas de amor, qué bueno que te pasó, porque eso quiere decir que hay justicia en el mundo, todos tenemos penas de amor, ¿cierto? Eso mismo pasa con la literatura, ¿cierto? Uno dice, ah, sí, eso se llama como, es como recibir una indemnización, ¿ya? Cuando uno lee literatura, recibe una indemnización del mundo y se asienta un poco mejor, ¿ya? ¿Cómo lo hice? Bueno, voy a hablar de 2 cuentos que escribí en específico. No sé si lo habrán leído, pero voy a tratar de hablar en términos generales. Justamente fue un ejercicio, ¿cierto? Son 2 personajes, son 2 cuentos, uno se llama Talcahuano, el otro se llama Últimas Vacaciones, y funcionan un poco como que se espejean, porque cada uno de estos personajes, que son uno adolescente de 13, 14 años y el otro de 10 años, al final del cuento toma una pequeña o más grande decisión moral respecto a su propia vida. Y lo que me parecía interesante era que estos personajes lo hacían desde un presente en el cual eran adultos. O sea, el personaje de Talcahuano tenía 25, el de Últimas Vacaciones tenía 28, y lo que ellos hacían era justamente contarse su propia historia a ellos mismos, ¿ya? Ni siquiera un lector, ¿cierto? A ellos mismos se contaban su propia historia. ¿Para qué? Para justificar sus vidas, ¿cierto? Eso uno está haciéndolo constantemente, ¿ya? Sobre todo en las noches de insomnio. Así como, ¿quién me odia? ¿Quién no? ¿Qué hice? ¿Qué no? Etcétera. Y eso es lo que hacen ellos, ese ejercicio. Y me gustaba dejarlo explícito, ¿cierto? Que estuviera en pasado. En esos días, cuando tenía 10 años, me gustaba que quería yo que esas fórmulas estuvieran bastante explícitas en el texto. Entre las dificultades que tuve fue, en primer lugar, encontrar voces infantiles, ¿cierto? O sea, tenía 2 voces, una voz que contaba la historia desde el ser adulto, pero que se imbuía tanto en la historia adolescente que tenía que sonar real. Y lo otro era que eran personajes masculinos. Entonces todo el mundo me decía como, no, así no habla un hombre, ¿cierto? Entonces era como, ah, ya, ¿y cómo habla un hombre? No sé qué. En ese tiempo uno, bueno, siempre será así, pero uno tiene muchas inseguridades con respecto a eso, sobre todo cuando está partiendo. De todas formas, sabía yo también qué tipo de hombre quería que fueran mis personajes. Y uno, el que era más chico, de 10 años, era muy concreto, y en ese sentido respondía de manera más evidente a lo que uno entiende como masculinidad. Y el otro quería que fuera un poco más etéreo, un poco más sensible también, etcétera, etcétera. Lo interesante que surgió de esos relatos, y bueno, después de haber reflexionado en torno a ellos, sobre todo después de muchas entrevistas, es que me di cuenta de que en gran medida, porque eso está muy presente en mi libro, ¿ya? Yo creo que si hay una pregunta en mi libro, es una pregunta por el origen, como que los personajes todo el rato están volviendo a un momento de su pasado en donde parece que las cosas cambiaron, ¿cierto? Como que necesitan aferrarse a ese momento y necesitan estar seguros de que tomaron la mejor decisión, porque de eso depende sus vidas. Pero lo cierto es que eso no funciona así en la vida, ¿cierto? Uno se miente mucho, se miente todos los días, pero eso no es malo, ¿cierto? Uno no tiene que entender esas mentiras en términos, no sé, negativos, porque justamente muchas veces sirven para sobrevivir en la vida, ¿ya? Y eso es lo que yo fui entendiendo con los personajes y con el tiempo que les di a esos personajes, ¿cierto? Me acuerdo que al final de un cuento de Últimas Vacaciones no encontraba cómo cerrarlo, porque la respuesta que él se daba a sí mismo no podía ser posible casi en términos racionales, solo era posible en términos afectivos, y eso es lo que termina diciendo él al final, como me quedo con mi madre porque soy un niño y la amo, no puedo hacer nada más que eso.
¿cierto? Pero ¿qué decisión puede tomar un niño de 10 años? Y entonces lo que él mismo se dice también es que eso es un consuelo, ¿cierto? Haber permanecido con su madre y haber pensado que él tenía las riendas de su vida, ¿cierto? Que en el fondo que él podía decidir. Para mí es muy importante que los personajes, si bien les pasan cosas terribles a veces y tristes, siempre se levanten, ¿cierto? Nunca queden como aplastados por el mundo, sino que prefieran como parecer arrogantes o estúpidos a parecer víctimas, ¿ya? Y eso tiene que ver con lo que yo pienso que es la intimidad, ¿cierto? El libro se llama Qué vergüenza y habla justamente, o lo que busca es generar esa relación de intimidad con el lector. Lo que muestra son justamente esas cosas que los personajes no le contarían a nadie. Y está bien que sea así, porque eso los hace más fuertes. Yo sé que está de moda el psicoanálisis, bla, 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 Facebook, Instagram, donde uno cuenta todo, ¿cierto? Uno cuenta todo y no se guarda nada para uno. Pero lo cierto es que los secretos nos hacen fuertes. O eso es lo que yo creo, o eso es lo que creía en esa época. Quizás más adelante todo cambie. Eso. Ahora, bueno, aquí había otra cita de Flannery O'Connor. Me gusta mucho porque creo que resume bien lo que yo decía antes. A veces los personajes se mienten, a veces sus vidas cambian sin que se den cuenta. Y esta imagen es muy linda porque da cuenta de eso con mucho humor. Dice, hasta entonces Parker jamás había sentido la menor sensación de desconcierto interior. Parker es un tipo que va a una feria como en un pueblo de, no sé, cosas llamativas y se encuentra con un tipo enteramente tatuado, ¿ya? Entonces, hasta entonces Parker jamás había sentido la menor sensación de desconcierto interior. Hasta que vio a aquel hombre en la feria, no se le había pasado por la cabeza que el hecho de existir constituyera algo extraordinario. Ni siquiera acabó de tomar conciencia, pero una inquietud extraña se apoderó de él. Era como si un muchacho ciego hubiera sido dirigido suavemente en una dirección distinta, sin que se diera cuenta de que su destino había sido alterado. Eso también pasa, ¿cierto? Es muy linda la imagen de alguien ciego. Perdón por utilizar el ciego. Igual ella es una escritora del siglo XX a principios, así que en el fondo te cambian y que uno... Porque eso es lo que siente uno en definitiva, ¿cierto? Uno no siente, oh, de ahora en adelante mi vida cambia, no. Uno siente como tiene una sensación de que algo ya no es lo mismo, pero lo cierto es que pasan muchos, muchos, muchos años hasta que uno se da cuenta de eso. Ya. Voy a ver la hora. Bueno, el asunto es que la literatura no es solo funcionalidades, ¿cierto? No solamente tiene que tener un propósito, un objetivo, ¿cierto? Y esa es la otra parte que vamos a ver ahora y que me interesa mucho, ¿cierto? Porque como les decía, uno la verdad es que no es tan inteligente como yo creo que estoy tratando de ser, sino que es mucho más intuición. Yo cuando conocí a Clarice Lispector, una de las cosas que me maravillaron era justamente que ella daba a entender que uno podía pensar sin ser racional, ¿cierto? Que habían otras formas de pensar y que a través de esa forma de pensar se podían crear cosas. Entonces, lo que voy a tratar de explicar ahora es justamente la forma, el contrario, ¿ya? Este es un poema de E.E. Cummings, un poeta que me gusta mucho, y bueno, lo voy a leer. Que mi corazón esté siempre abierto a los pequeños pájaros que son los secretos de la vida. Cualquier cosa que canten es mejor que saber, y si los hombres no los escuchan, son viejos. Que mi mente vague hambrienta e intrépida y sedienta y dócil, y aunque sea domingo pueda equivocarme, porque cuando quiera que los hombres tienen la razón, no son jóvenes, y que no haga nada yo útilmente, y que te ame tanto más que verdaderamente,
Nunca ha habido un tonto tal que yerre en arrastrar todo el cielo sobre él con una sonrisa. Este poema lo puse porque me ha ayudado mucho en el último tiempo, sobre todo cuando tengo estas crisis como de que no puedo escribir, porque justamente habla de esa inutilidad, ¿cierto? O sea, que mi corazón siempre está abierto al canto de los pájaros, ¿cierto? Algo que yo no puedo entender, pero que es bello, ¿cierto? No sé lo que cantan los pájaros, no sé lo que quieren decirme, no sé cuál es su propósito, pero es bello, ¿cierto? Y esos son los secretos de la vida, ¿cierto? Prefiero no saber, ¿cierto? Quiero ser joven siempre, quiero equivocarme siempre, porque a veces sobre todo después, cuando uno se hace como escritor, después te van poniendo como metas, así como, si hiciste esto, ahora tienes que hacer lo mismo, pero en menos tiempo, como si fuera una carrera, no sé, de trotar, ¿cierto? Y el arte y la literatura no funciona así. Entonces este poema alivia mucho el espíritu en ese sentido, ¿cierto? Da tranquilidad. Voy a volver atrás con una frase que me gusta mucho de Richard Ford y que creo que resume muy bien lo que quiero decir, porque estamos hablando de las pertinencias, ¿cierto? Él un poco explica que en algún momento, bueno, él hace clases de literatura y todo el rato se estaba preguntando por qué era pertinente estudiar literatura y por qué era pertinente enseñarla, en el fondo, cuál era la utilidad, cuál era el fin, si tenía algún sentido. Lo que dice él es, lo que sí parecía que valía la pena enseñar era qué me hacía sentir a mí la literatura cuando leía, dejando ligeramente de lado las cuestiones de pertinencia. Después de todo, por eso deseaba yo escribir. Esa es la parte más linda, ¿cierto? La literatura era hermosa y buena, tenía misterio, densidad, autoridad, capacidad de conexión, conclusión, resolución, percepción, variedad, grandeza, o en otras palabras, valor en el sentido que Sartre daba a este término cuando escribía: la obra de arte es un valor porque es una llamada. La literatura me llamaba, ¿cierto? O sea, hay algo mucho más misterioso que envuelve a la literatura, que no es tan racional, me perdone Benjamin, ¿cierto? Que no tiene por qué tener una única función o una función tan superior, ¿cierto? A veces nosotros solo queremos escuchar un poema, ¿cierto? Oralmente, escuchar el ritmo de esas palabras. A veces cuando leemos una narración nos sentimos entristecidos o nos sentimos gozosos o nos sentimos enfurecidos, ¿cierto? A veces las paredes parece que están temblando. En ese sentido, uno no solo piensa la literatura, sino que la experimenta, ¿cierto? La percibe, incluso sensorialmente. Y esa es una de las cosas más bellas que nos puede entregar también, o por lo menos algo que yo persigo constantemente. Aquí hay otra frase. Esto está en un contexto de un análisis o un relato amoroso, ¿cierto? Pero creo que se aplica muy bien a cierta literatura, ¿cierto? O sea, hay un poder en la literatura. Sufrimos una relación de la vida sensual y emocional y adquirimos una nueva conciencia, ¿cierto? Es como probar nuevos sabores, ¿cierto? Funciona de la misma forma. Ahí está el poema. Ah, ya. Bueno, antes de ir a eso. Bueno, entonces, lo que estoy tratando de decir es que si ya vimos un poco las temáticas, los personajes, ahora lo que me voy a referir es al material, la materia, ¿cierto? ¿De qué está hecha la literatura? De palabras, ¿cierto? Y es un material engañoso porque uno piensa que no es como tocar una trompeta, ¿cierto? Si a uno le pasa una trompeta es muy difícil sacarle un sonido. En cambio, si a uno le pasan un lápiz y un libro, lo más probable es que pueda escribir algo. Y eso es lo bueno, ¿cierto? Porque se hace universal, se hace democrático, se hace abierto, se hace libre. Pero también a veces uno pasa hartas horas detrás del computador intentando escribir una palabra y esa palabra no llega, ¿cierto?
de ese material quiero hablar, ¿cierto? De cuando yo lo imagino siempre como querer transcribir un sueño, ¿cierto? Uno sueña en la noche, después se despierta en la mañana y quiere transcribir eso, y eso es imposible, ¿cierto? No puedes transcribir lo que está en tu mente a tus palabras, y en ese sentido las oraciones, la gramática, siempre parece mezquina, siempre parece inexacta, y eso es en gran parte con lo que los escritores, o en mi caso, yo he visto escritores que son muy talentosos, lo he visto así como en términos así reales, cómo se les da fácil la palabra, etcétera, etcétera, pero no era mi caso. En mi caso, yo cuando entré a la universidad, yo creo que incluso tenía problemas de redacción, porque en el fondo no le enseñan a escribir a uno, ¿cierto? Es muy poco. Yo siempre había escrito diarios de vida, pero ya cuando me lo empecé a tomar un poco más en serio, me di cuenta del arduo trabajo que era trabajar con esta materia, ¿cierto? Con las palabras, que parecen muy libres, pero que tienen una gramática, una forma, ¿cierto? Que tiene que ajustarse a tu forma de pensamiento, etcétera, etcétera. Entonces, un poco les quiero contar cuál fue el método que yo fui encontrando para adquirir cierta destreza, ¿cierto? Porque uno nunca termina de... Y sobre todo en el lenguaje en español, uno nunca se hace un experto, ni nada, eso es algo imposible, ¿cierto? Pero sí puede conocer más palabras, ¿cierto? Sí puede aprender de ritmo, ¿ya? Sí puede aprender cuándo callar y cuándo decir algo. Yo creo que esa es de las cosas que a mí más me cuestan, ¿cierto? Porque, y que le cuestan a los escritores, yo soy muy crítica con eso, porque los escritores siempre quieren deslumbrar, ¿cierto? Mostrar una linda imagen, una linda metáfora, una buena comparación, que sea ingenioso, que sea inteligente, que sea irónico. Pero a veces uno se encuentra con escritores que están leyendo y que todo el rato están como brillando, y a veces eso no tiene mucho que ver con el ritmo de lo que se está narrando, o con el personaje que lo está diciendo, o con la historia misma. Entonces yo creo que una de las cosas más difíciles es como guardarse una buena imagen, así como, ¡oh, es que me quedó buena esta imagen!, pero no tiene nada que ver con el tono del cuento, entonces hay que como guardar la vanidad y como, bueno, mejor sacrificar, ¿cierto?, silenciarse, porque en este momento es mejor el silencio que decir algo. Y esas cosas se van viendo, por supuesto, con muchas lecturas, relecturas y relecturas. Es mucho trabajo. Generalmente a mí siempre me preguntan, ¿cómo se hace para ser escritor? Y la respuesta es como, no hay un método. Yo tengo amigos que son escritores y les funciona de una manera, a mí me funcionó de otra, pero creo que lo que sí hay que hacer es leer mucho, ¿cierto? Quemarse las pestañas y después ver si puedo encontrar una voz propia, ¿ya? Siempre pienso como en los japoneses, que partieron como copiando los autos gringos grandes, así, les quedaban horribles y eran ridículos, pero ahora son como los dueños del negocio, así como automotriz, ¿cierto? Porque en el fondo, después de investigar a fondo, ¿cierto?, y de reflexionar sobre la ingeniería automotriz, pudieron dar con su propia forma. De eso vamos a hablar, de las formas. Bueno, como les decía, yo no era una persona muy dada a las palabras, y lo que me pasó fue que literalmente, bueno, yo vivía con unos amigos, esos amigos eran más grandes que yo como por 5 años o algo así, y esos amigos eran escritores. Entonces yo creo que si me convertí en escritora fue de mona nomás, como que quería hacer lo que ellos hacían, porque eran más grandes, porque los admiraba. Es lo mismo que con el cigarro, fue lo mismo con el cigarro, porque todavía sigo fumando. Y claro, uno a veces parte de mono haciendo algo, pero encuentra amor ahí y encuentra una forma como de sofisticar aquello. Eso fue lo que me pasó. Vi que ellos lo hayían. Me gustaba que dejaran de ir a la universidad y se quedaran toda la mañana escribiendo y después toda la mañana corrigiéndose y editándose entre ellos.
era muy romántico, ¿cierto? Pero también me gustó mucho la disciplina que tenían, ¿cierto? Lo metódicos que eran. No era como, ya, literatura y cualquier cosa, sino que se lo tomaban muy en serio. Y yo cuando era chica me tomaba muy en serio a mí misma. Entonces como que bueno, eso pasa cuando uno es joven, que se toma demasiado en serio a uno mismo. Entonces como que dije, ya, esto es lo que quiero ser, escritora. Y se los conté. Y bueno, por cariño yo creo me dijeron, sí, vamos, dale. Y fue como si fueran como una especie de entrenadores, no sé, de algún deporte, porque me daban tareas, me daban lecturas. Después, esto todo en el segundo semestre de la U, leímos en medieval, leímos El Orlando Furioso, que es una épica caballeresca, ¿cierto? Muy loca, antes del Quijote, pero con una estructura bastante similar a la novela. Y como modo de ejercicio se nos ocurrió reescribir El Orlando Furioso, pero en clave contemporánea, con harta violencia entre gángster y narcos y todo pasando. Bueno, duró un mes el proyecto, pero de todas formas me sirvió mucho. En el fondo aprendí muchas cosas de eso. Aprendí, bueno, tuve la suerte de partida de escribir entre amigos, ¿cierto? Donde uno admira al otro, lo respeta, ¿cierto? Hay una sinceridad, hay una conexión. Yo creo que si me hubiera metido quizás al tiro un taller y me hubieran destrozado un cuento, quizás no hubiera seguido, ¿cierto? Porque cuando uno va a un taller y le destrozan un cuento es terrible, ¿cierto? Es como que, no tengo un hijo, pero debe ser algo así como que te digan que tu hijo es malo, ¿cierto? Entonces, tuve la suerte de escribir entre amigos con cariño, ¿cierto? Como en una zona de confort. Y ahí aprendí esas cosas, ¿cierto? El método era muy importante. También aprendí que se necesitaba mucho tiempo para escribir, pero demasiado tiempo, o por lo menos que yo necesitaba mucho tiempo para escribir. Y en ese sentido me di cuenta de que convertirse en escritor era no solamente como algo que me gustaba hacer, sino que también tenía que convertirse en una especie de estilo de vida, ¿cierto? Es como cuando uno se hace vegetariano, vegano, lo que sea, ¿cierto? Como que tu vida tiene que cambiar porque es demasiado lo que te exige. Yo trabajaba en esa época, estudiaba, escribía los fines de semana, etcétera, etcétera, pero yo sabía que necesitaba más tiempo, no solo tiempo para escribir y estar frente al computador, sino tiempo para perderlo, literalmente, ¿cierto? Para ver una película, millones de horas para leer, inclusive para estar echado en la cama y pensar, no hacer nada, ¿cierto? En la actualidad uno nunca está echado sin hacer nada, siempre hay algo que hacer, ya sea el celular, etcétera, etcétera. Pero es necesario eso, ¿cierto? Momentos de observación también. Entonces, cuando me di cuenta de que el tiempo, que necesitaba tiempo, fue terrible porque el tiempo es básicamente dinero en esta sociedad y me di cuenta que iba a tener que irme, bueno, tampoco es que nunca quise ser millonaria ni nada por el estilo, había estudiado literatura, ¿cierto? Pero aún peor, así, aún peor. Bueno, esas cosas aprendí en ese entonces. También me pasó, y volviendo al Orlando Furioso, me acuerdo que la parte que ellos me destinaron para que yo escribiera del Orlando Furioso, por supuesto que era la de la mujer, ¿cierto? La damisela en peligro, ¿cierto? Porque yo era mujer, yo era hombre, entonces como, la tuya es la parte de la mujer. Y eso fue un tema también, porque lo que yo tuve que hacer cuando empecé a escribir, cuando me di cuenta de que no es que no existieran mujeres escritoras, sino que estaban un poco invisibilizadas, ¿cierto? Yo sentía que caminaba por un pasillo y que habían puros cuadros de hombres y yo decía como, ¿dónde hay una mujer, cierto? Entonces lo que tuve que hacer con AINCO es justamente empezar a buscar literatura femenina. No solo porque necesitara como aliento, sino también porque me pasaba mucho que, sobre todo en los talleres literarios, y sobre todo porque el medio es muy masculino, como que no les gustaba un poco la forma en que yo escribía. ¿Ya? Como que pasaba que uno tenía que escribir de cierta forma y en esa época estaba bien de moda, me acuerdo, bueno, desfasadísimo, pero qué sé yo, Carver, Hemingway, entonces como la palabra justa, no sé qué.
Y yo me daba cuenta de que eso no era lo mío, como que yo quería desbordar el texto, quería como ocupar 10 adjetivos o 20, o que fuera más como... o ni siquiera sabía bien qué era lo que quería, pero me daba cuenta que eso no era lo mío al menos. Y en ese sentido fue muy importante encontrar voces femeninas como la misma Clarice Lispector, ¿cierto? Que ella decía en su entrevista, no, si yo no sé cómo se me ocurren las historias, se me ocurren nomás. Era como, oh, así como a mí me pasa lo mismo. Y no es que eso esté malo, no es que uno sea tonto, sino que la inteligencia o la mente funciona de distintas formas. Eso también fue muy importante aprenderlo como en esa época formativa. Y también hubo otro trabajo muy duro, ¿cierto? Que es como, y yo creo, pero que se transformó en las cosas más lindas que tiene la literatura en la actualidad para mí, que fue coleccionar palabras, coleccionar frases, coleccionar reflexiones. Al menos mi método es que yo no subrayo los libros, sino que tengo como cuadernos, millones, ni siquiera son bonitos, son como, a veces me compro un cuaderno así como universitario, porque necesito que sea lo más cómodo posible y lo lleno de palabras que me gustan, de palabras que no conozco, de palabras que yo podría utilizar. Y eso después lo traspaso a un archivo en computador, en Word. Entonces es un proceso muy largo en el cual yo estoy como coleccionando estas palabras y también volviendo a ellas y como casi que como por osmosis, como aprendiéndolas, ¿cierto? Tomándolas de alguna forma. Bueno, puse esta palabra que es amainar, ¿cierto? Me gusta mucho porque... dicho del viento, ¿cierto? Aflojar, perder su fuerza. Viene de cuando las velas en los barcos, ¿cierto? Se amainan. Ahí dice, recoger en toda parte las velas de una embarcación. Pero el hecho es que la palabra viene del occitano, ¿cierto? Del gótico y del catalán, ¿cierto? Pero a su vez viene del occitano y es muy lindo porque viene de una raíz que no significa nada que ver con el mar ni con las embarcaciones, sino que viene de domesticar, ¿ya? Como domesticar en una casa, ¿cierto? O sea, llevar a un animal o lo que sea a una casa y domesticarlo. Entonces es interesante cómo eso, que pudo haber tenido en algún momento de la historia una significación positiva, en algún punto se transformó en una... no sé si negativa, pero bastante distinta, ¿cierto? Porque domesticar no es lo mismo que perder fuerza, ¿cierto? Entonces, ahí uno como que, se dispara la... O a mí, yo soy nerd, entonces me encantan esas cosas, ese tipo de cosas. Como que empecé buscando en el lenguaje porque necesitaba hacerlo, porque tenía que hacerlo, pero terminé como amándolo, de cierta forma. Después lo que uno hace, tiene las palabras primero y después va buscando frases, ¿cierto? Me gusta esta frase de Alice Munro, es un poco florida y todo, es de sus primeros libros, pero me acuerdo que cuando la leí nunca más la olvidé y de hecho la saqué de un archivo que yo tenía hace millones de años. La encuentro muy linda porque en el fondo el verbo queda completamente fuera de lo que significa regularmente, ¿cierto? Acariciaba la idea de perderse, ¿cierto? Lo que uno diría es como quería perderse, necesitaba perderse, deseaba perderse incluso, pero acariciar algo. Me acuerdo que cuando lo leí lo encontré tan impresionante como que a alguien se le ocurriera algo así, como que uno pudiera acariciar una idea, ¿cierto? Es increíble. Y además una idea que no es positiva en términos estrictos, perderse, ¿cierto? Uno como que asigna a perderse como algo negativo, ¿cierto? Pero ella quiere acariciar esa idea, ¿cierto? Quiere darle cariño. Es increíble, ¿cierto? Y eso es una frase en medio de todo un párrafo precioso, ¿cierto? Entonces, lo primero fueron las palabras y revisando el archivo era muy claro porque al principio habían solo palabras, después habían descripciones, no sé, como su mirada furtiva o lo que sea. Y después habían como frases, como acariciaba la idea de perderse.
Bueno, esto no. Luego habían descripciones, como les decía, que me gustaba. Esta de Anton Chekhov. Chekhov es maravilloso porque es muy irónico, ¿cierto? Tiene mucho humor. Iván Yeguerovich Krasnujin, colaborador, ahí me equivoqué, con muchos de un periódico, regresaba a su casa a última hora de la noche con expresión sombría, seria. Diríase que singularmente reconcentrado. Tiene el aspecto de quien espera un registro o está tentado de suicidarse. También esas cosas me maravillaban, ¿cierto? Porque no solo te dice como que podría ser que está cansado, no, llega del trabajo con expresión sombría, seria, y el narrador se da como, se da la voz, ¿cierto? Diríase, alguien lo diría, ¿cierto? Que singularmente reconcentrado, ¿cierto? Tiene el aspecto de alguien que espera un registro. Yo me lo imaginé como alguien esperando en la fila de, no sé, el registro civil, ¿cierto? Como esa cara, así como, ¿cierto? O está tentado de suicidarse, que es básicamente lo mismo, ¿cierto? Y lo hace con mucho humor, ¿cierto? Algo que podría sonar como dramático, en el fondo llama la atención por lo contrario, ¿cierto? También, esa la noté, yo me acuerdo cuando iba en la U, así, y todavía me acordaba de ella. Y esta de Faulkner, muy linda también. Su voz no era hostil, no tenía nada de humano ni de personal, era simplemente fría, implacable, como las palabras escritas o impresas, ¿cierto? O sea, no está siendo pesado, solamente está siendo frío, como una palabra en una máquina, ¿cierto? Como que parecía muy preciso y a la vez muy inclasificable. Bueno, me voy a dar el gusto de leer. No, esta no, porque es muy larga, pero es preciosa, búsquenla por favor. Es de una novela de Corman, ya la voy a leer igual, dice. Es que me encanta, yo cuando leo estas cosas como... Querido amigo, ahora en estas horas polvorientas sin reloj de la ciudad en que las calles quedan negras y humeantes al paso de los camiones de riego, y ahora que los borrachos y los sin techo se han atrincherado en callejones o solares abandonados, que los gatos van flacos y tiesos de hombros por los ámbitos sombríos, ahora en estos corredores hollinientos de adoquín o ladrillo, donde las sombras del tendido eléctrico convierten puertas del sótano en un arpa gótica, ni un alma caminará excepto tú. Bellísimo, ¿cierto? Sin comas más encima. Ya, este no lo vamos a leer. Y este es precioso, ¿cierto? Así empieza El castillo de Franz Kafka. Cuando K llegó, ya era tarde. Y eso es toda la novela, ¿cierto? O sea, las 300 páginas de la novela que es El castillo es solo eso, ¿cierto? Cuando K llegó, ya era tarde. Bueno, estamos como en la hora, ¿sí? Ya, porque parece que van a haber preguntas. Aquí habían otros, porque a veces puede ser simple el lenguaje también, ¿cierto? Estos son puros inicios de novela. Me llamo Fran Bascom y soy periodista deportivo. Me llamo Katy H., tengo 30 años y llevo más de 11 siendo cuidadora. Me llamo Serena From, rima con plum y hace casi 40 años me encomendaron una misión secreta del Servicio de Seguridad Británico, ¿cierto? También uno puede tomar esas decisiones después. Voy a ocupar un lenguaje más hermético, más sombrío o algo que sea claro, que sea directo, dependiendo de lo que uno busque. Y eso sería. Y bueno, así como se finaliza. No, bueno, ese era un final de... Quería hablarle un poco de mi proceso de mi novela, pero vamos a dejar el psicoanálisis para otro día, porque ya que me alargué, quería mostrarle al final, bueno, eso es como para que no lo olviden, ¿cierto? Estos son los componentes básicos un poco que he tratado de ver en la charla, ¿cierto? Personaje, punto de vista, estructura narrativa, símbolo, el lenguaje y el tema. Y este fue un cuento que va a ir como en los libritos que les van a entregar ahora de la última versión del Santiago en 100 palabras. Tuve que tener la difícil misión de escribir un cuento en 100 palabras, es dificilísimo. Y nada, pues ahí después ustedes lo leerán, es como
Un poco quería hacer el ejercicio de lo que a mí me había pasado, pero todo se resume en que es muy difícil, pero a la vez es un ejercicio muy bueno literario, o por lo menos a mí me sirvió mucho. Y eso.